De hoy, miércoles 21 de septiembre, en la hora de taxista dentro de la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC, a través de su servidor, Mario Beltrán, traemos el programa La hora del taxista con el tema Sociedad por Acciones Simplificadas. Esto que inició a partir del día 15 de septiembre de este año 2016. Una nueva modalidad para poder operar desde el punto de vista legal corporativo y con sus implicaciones fiscales. Pero antes de iniciar, quiero saludar a todos los colegas que amablemente nos acompañan. Tenemos al colega Adrián de la Ciudad de México, Alberto Sandoval, Alex, Carlos de Mexicali, Consuelo de Reynosa, Eddie de Chiapas, Emanuel del Estado de México, José Ceballos, Maricruz de Ciudad Isla, Mireya de Oaxaca, Octavio de la Ciudad de México, Pilar de la Ciudad de México, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc y Silvia de la Ciudad de México. Tengan todos ustedes una excelente tarde y como ya hemos citado en la emisión del programa del día de hoy, vamos a hablar acerca del aspecto legal de estas sociedades por acciones simplificadas. No nos vamos a meter en el aspecto fiscal porque no hay nada oficial. Por ahí tal vez alguien nos pudiera comentar que hay una iniciativa. Sí, ahí está, en el congelador, esperando ser discutida, comentada, para ya tener las implicaciones fiscales. Pero en esta ocasión no nos vamos a meter en ello por la reserva de la información, en cuanto puede variar en algún momento de este proceso legislativo. Vamos a iniciar en primer lugar con analizar propiamente de dónde surgen las SAS, cómo es que se están presentando en otros países, porque para variar no es una iniciativa propia de México, sino que fue adaptando el modelo establecido en otros países, especialmente Latinoamérica y Europa, en el caso de España. Pero vamos a remontarnos a Latinoamérica y en el caso especial Colombia. Y algo muy importante que tenemos que precisar es que esta figura jurídica, la SAS, no es una copia como tal, es una adaptación, desde luego, a las circunstancias o a las características que tiene la sociedad mexicana para poder implementar esta sociedad por acciones simplificada. Y esto nosotros lo podemos entender desde el punto de vista analógico con el régimen de incorporación fiscal, porque igual del mismo modo en Latinoamérica pues tenemos este tipo de figuras que a través de personas físicas y una facilidad o simplicidad en el cálculo y declaración de los impuestos. Pero eso en el aspecto fiscal. Aquí en el aspecto corporativo tenemos el caso de Colombia, que igual se denomina una sociedad por acciones simplificada, que fue creada en la legislación colombiana, valga, por la ley 1258 del año 2008. Nótese cuántos años han transcurrido desde que en Colombia ya tienen instaurada esta sociedad por acciones simplificada, y en México ya tuvieron que transcurrir 8 años. Aquí las preguntas tal vez que no van a tener respuesta es ¿por qué el sexenio relativo al año 2008 no lo implementó? Ya no lo digamos tanto por copiar, sino por tener ese ejemplo. ¿Por qué el sexenio del 2006 al 2012 y ese que tenemos del 2012 al 2018, por qué tuvo que esperar hasta después de 4 años para poderlo implementar en México? No lo sabemos. Hasta este momento, de acuerdo a lo que conocemos desde el punto de vista legal, son pocas las ventajas que se pueden señalar al respecto. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos, porque tal vez, y nuevamente lo voy a señalar, fiscalmente puede ser atractivo, pero corporativamente es ahí donde tenemos que analizar. Y ustedes que amablemente nos acompañan en esta emisión de la hora del taxista, bueno, tendrán la mejor opinión respecto a los comentarios vertidos por un servidor y también por las retroalimentaciones que ustedes puedan hacer al respecto. Es muy importante que entre todos interactuemos para efectos de poder
tener una idea como profesión organizada, y qué mejor que a través de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Continuando con este relato de la sociedad por acciones simplificada en el caso Colombia, ahí se entiende que es una sociedad de capitales de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. Y acá observemos cómo tenemos lo que hoy conocemos desde el punto de vista corporativo en México. A través de un contrato, entiéndase que haya el acuerdo de voluntades de dos o más personas o el acto unilateral, que también son conocidas como las sociedades unipersonales, porque pueden crearse a partir de una persona física. Y como vamos a ver más adelante, la constitución de estas sociedades por acciones simplificadas, está limitada única y exclusivamente por y para personas físicas. Una persona moral no puede intervenir en estas sociedades simplificadas. Por otra parte, el documento de constitución para estas SAS será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio por quienes participen en la suscripción, y dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de un apoderado, como sucede con las demás sociedades mercantiles aquí en México. Nótese cómo tenemos este caso, y tal vez si quisiéramos abundar, porque es algo nuevo, ver cómo lo están haciendo en Colombia, en España, en Argentina, desde el punto de vista nuevamente legal, porque fiscalmente pareciera que ya algunos colegas amablemente han compartido sus comentarios. Flujo de efectivo, una tributación más sencilla. Pero nuevamente la base está aquí en el aspecto societario. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia se requiera de escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. Vamos a ver en breve que para el caso de México no es obligatorio hacer la escritura pública a través de notario o corredor público. Sin embargo, hay unos casos ahí especiales. Y también, una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. Y si lo traemos un poquito al tema de las normas de información financiera, postulado de entidad económica, bueno, aquí está la aplicación, que no dudo que también tenga esa relación en Colombia, y en México lo habremos de aplicar del mismo modo. Y también, como corolario, ahí en Colombia, para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. Aquí, esperamos en su momento, por ahí del mes de noviembre, diciembre, decir, para efectos tributarios, se regirá por las reglas aplicables al título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o depende de dónde lo vayan a situar. Ahorita es un capítulo especial, pero no nos adelantamos. Con base en esta pequeña introducción que tuvimos del caso de Colombia, consideramos que ya tenemos una visión general y podemos empezar a platicar acerca del caso en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y veamos, como generalidades, estamos ante la presencia de una ley federal. ¿Por qué? Porque está regulado a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que su aplicación y observancia es para toda la República Mexicana. Aquí no podemos señalar que es para una entidad federativa, sino para todo el pacto federal. Ahora, como cualquier otra sociedad mercantil, deberá inscribirse en el registro público del comercio. ¿Para qué? Para que esto tenga efectos jurídicos ante terceros, como ocurre con las demás sociedades que conocemos, la sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada, entre otras. Y por otra, puedes o no ser de capital variable. Hay que tener en cuenta que el capital variable puede ser aumentado o disminuido libremente por los accionistas. De modo que vamos a tener, por ejemplo, una SAS, si me permiten escribir. A ver.
vamos a tener Anafinet, SAS por capital fijo, o ya sea Anafinet, SAS de capital variable. Y esto, desde luego, va a depender mucho de la decisión que tengan los accionistas al respecto para su constitución. Ahora, esta sociedad anónima, perdón, sociedad por acción simplificada, no requiere de un fondo de reserva. Hay que tener en cuenta que la sociedad anónima tiene la obligación de separar el 5% como mínimo de sus utilidades para constituir este fondo de reserva hasta llegar a la quinta parte, o sea, el 20% del capital social establecido en el acta constitutiva. Para estos efectos, la SAS no va a requerir de este fondo de reserva. Analicemos bien estos puntos porque tendríamos que desprendernos un tanto de los conocimientos que tenemos en materia de sociedades anónimas y ver los puntos aplicables y específicos para estas sociedades por acciones simplificadas. Por otra parte, su constitución no requiere de una escritura, ya sea ante notario público o póliza, en este caso para el corredor público o alguna otra formalidad. Esto es optativo. Es por ello que estamos teniendo la estrategia de mercadotecnia, y lo tengo que decir así, la estrategia de mercadotecnia en la cual estas SAS se pueden constituir en 24 horas. Sin embargo, por experiencia de otros colegas que han iniciado este proceso, pues han dicho que el trámite lleva 4 días, 5 días. Pero bueno, tenemos el proceso un poco más ágil en comparación de las demás sociedades mercantiles. Aquí vale la pena tomar en cuenta este punto, que no se requiere de escritura o póliza. Y esto, al no ser algo, ¿cómo decirte?, obligatorio, pues con tantas reformas en materia legal y fiscal, hay beneficiados y por otra parte hay perjudicados. Beneficiados cuando vienen las reformas del RIF, de mis cuentas, ya no requieren contador, ustedes lo pueden hacer contribuyentes. ¿Quién salió perjudicado? Bueno, el gremio contable. Y acá, cuando les dicen, ¿saben qué? No van a necesitar de esa escritura o esta póliza, los perjudicados son propiamente los notarios o corredores públicos. Sin embargo, esto es optativo. ¿Cómo quisieras tener tu SAS? ¿Con o sin escritura o póliza? Yo creo que para protección tendría que ser con escritura pública. Y recordemos que los acuerdos tienen que estar validados y tener efectos ante terceros. Entonces, enfatizo, su constitución no requiere de manera obligatoria de estos documentos notariales o de corredor público. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para poder constituir una SAS? En primer lugar, se puede constituir con una o más personas físicas que tendrán la calidad de accionistas. Y observa, si algún emprendedor está viendo este video, solamente es una o más personas físicas. No se admiten personas morales. Y entonces, el concepto genérico que tenemos de persona moral o persona colectiva, la unión de dos o más personas físicas o la unión de dos o más personas morales, queda quebrantado para las SAS, ya que solamente se admiten personas físicas. Otra de las características de estas SAS es que los ingresos totales anuales no podrán rebasar los 5 millones de pesos. Y acá quiero hacer un énfasis muy importante por los ingresos. Recordemos que hay ingresos para efectos contables y hay ingresos para efectos fiscales. Teniendo en cuenta la tendencia que tiene el actual gobierno de crear figuras o mecanismos que faciliten la competencia, la tributación, el cumplimiento de las obligaciones, de la contabilidad y sobre todo de la obtención de la información, no dudemos que estas SAS vayan a tener alguna facilidad en mis cuentas. Desconozco si hay algo, si alguien tuviera alguna información al respecto, nos lo pudiera compartir, pero hasta este momento desconozco si ellas van a poder utilizar mis cuentas.
Y en lo personal, Beltrán, para ese tipo de contribuyentes, igual los de gran escala, no recomienda el uso de mis cuentas ni para facturación, ni para contabilidad, ni para declaraciones. ¿Por qué? Bueno, es un sistema muy básico y muy sencillo para contribuyentes de poca escala administrativa. Entonces, si una autoridad quisiera conocer cuál es el monto de mis ingresos, no le puedo mostrar los 12 reportes de factura global o factura individual de mis cuentas, simplemente porque mis cuentas no es una contabilidad que pueda exhibir esa cantidad de 5 millones de pesos. Posiblemente alguien diga, oye, pero de los pagos referenciados, y si tengo otros ingresos que posiblemente son fiscales no contables o contables no fiscales, ¿qué va a suceder cuando este contribuyente presente su declaración anual y tuvo ajuste anual por inflación acumulable, que fue el que excedió de la cantidad de los 5 millones de pesos? Entonces, es importante, emprendedores y colegas contadores que nos acompañan en esta emisión de la hora del taxista, vayamos diseñando la contabilidad para esta SAS, tomemos la referencia de una sociedad anónima o cualquier otra sociedad mercantil. Porque ante la exhibición o la demostración del monto de los ingresos, a ver, ¿quieres la cuenta 401, 4000, la que tú quieras? Ya están mis ventas. Por otra parte, y aguas, en caso de que rebasemos el tope, corporativamente hablando, la sociedad deberá transformarse a cualquier otra sociedad mercantil. De no efectuarlo, los accionistas responderán frente a terceros de manera subsidiaria, solidaria e ilimitativamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Entonces, emprendedor y colega contador que nos estás acompañando, ¿yo qué te recomendaría si no has iniciado o si tienes la idea de iniciar una persona moral? Diseña tu plan de negocios. Acuérdate que hay un análisis financiero, un análisis técnico y un análisis operativo. Bueno, el análisis financiero te va a permitir conocer, de acuerdo a tu expectativa, a tu experiencia en el negocio, conocer cuánto de ingresos estimas tener. Y si vas a rebasar los 5 millones, mi recomendación, no te metas en la SAS. ¿Por qué? Porque aparte de que puedes perder los beneficios fiscales que se pudieran citar, tienes que hacer una transformación de sociedades y cumplir con todas las obligaciones de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada u otra sociedad mercantil. Es por ello que analicemos a conciencia. Ahora, la transformación de una sociedad, ¿qué implicación legal, qué implicación fiscal va a tener? Evalúalo, porque no es nada más decir, me dedico a la construcción de buques, por decirte algo. Tal vez una persona física no pudiera dedicarse, o varias personas físicas, a ese volumen de operación. Pero ¿cuánto puede costar un buque? ¿6 millones te gusta? Ya con uno estás fuera. No puede ser SAS. Entonces, estás casi obligado a este proceso de la transformación a otra sociedad mercantil. Y la advertencia que debemos de tener es que de no efectuar esta transformación, ya los accionistas responden frente a terceros de manera subsidiaria, solidaria e ilimitativamente. ¿Cómo se va a denominar esta SAS o Sociedad por Acciones Simplificada? Bueno, se hará libremente agregando al final de la misma Sociedad por Acciones Simplificadas o la abreviatura SAS. Por otra parte, la autorización de denominación se emitirá únicamente por la Secretaría de Economía a cualquier accionista. Es la única que va a estar facultada para autorizar esa denominación y con todo el proceso que implica, ¿no? El solicitar los nombres, la autorización, entre otros. Y este tema que es muy importante, a ver, los accionistas solo están obligados a responder por el monto de sus aportaciones representadas en acciones. Esto es muy importante por lo siguiente.
A ver, vamos a suponer que tenemos el caso de una persona física, conocida como una persona natural. Y tenemos el caso de una persona moral, en este caso es una SAS, como persona colectiva. ¿Habrá alguna diferencia? Porque en la persona física estoy, valga, como individuo. Pero si formo una SAS de una sola persona, valga, unipersonal, entonces tengo que tributar como, por ejemplo, anafinet.sas, pero lo constituye solamente Mario Beltrán. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, al momento de responder, porque como persona física, Mario Beltrán responde con todo su patrimonio. Y entonces, si Mario Beltrán se constituye como una SAS, responde solo y solo por el monto de sus aportaciones representadas en acciones. Y esta pareciera que es la única ventaja que podemos comentar respecto a la responsabilidad que pueden tener los emprendedores, ya sea que me constituya como persona física o como una SAS, pero unipersonal. Esto nuevamente, analízalo, porque no es nada más de decir, el tema de moda es SAS, voy a hacer SAS. El tema de moda es RIF, voy a hacer RIF. No. Analizamos bien, muy bien, porque no va a ser que mañana nos excedemos de 5 millones de pesos, fallamos al contrato y tenemos que responder solamente por nuestras aportaciones, y ese puede ser un esquema de blindaje. Esto, si lo quieren analizar como el velo corporativo, analícenlo, estúdienlo, porque esa es la justificación, hasta cierto punto, la explicación de por qué pudiera convenir integrar una SAS. Fernando Salas, saludos Fernando. El tope viene siendo una venta diaria de 13,000 pesos. Varias van a querer acogerse, donde los giros por su tipo de mercancía, obvio, los rebasará. Así es por ello, como bien señala el colega Fernando Salas, es un análisis. Y te invito a que hagan ese plan de negocios. Emprendedor, acércate a un especialista en finanzas, un especialista en administración, contador, que te pueda apoyar con ese tipo de documentos para poder conocer la ventaja competitiva en materia societaria y la ventaja competitiva también en materia fiscal. Por otra parte, vienen las restricciones o vienen las prohibiciones. No pueden ser accionistas de la SAS quienes en otras sociedades mercantiles ejerzan control o administración de las mismas. Entonces, si Carlos Slim se quiere unir con el colega Fernando Salas, pues simplemente no va a poder no va a ser accionista de una SAS, porque tiene control o administración en otras sociedades mercantiles. Esto realmente es para aquellos emprendedores, personas físicas que quieren hacer un negocio, no para simular tal vez precios de transferencia en compra o venta, sino porque realmente quieren unir fuerzas, quieren unir competencias y desarrollar su producto o servicio. También la Secretaría de Economía pondrá a disposición de quienes quieran constituir una SAS formatos de estatutos sociales a través del sistema electrónico de constitución, de los cuales los accionistas deberán manifestar su consentimiento. Acá tenemos una limitación en los diversos formatos de estatutos sociales, porque ya va a ser como un tipo catálogo y yo voy a escoger el que me corresponde. Pero va a venir el problema cuando Renta quiera juzgar las deducciones en el artículo 27, fracción primera, y diga, son estrictamente indispensables las deducciones autorizadas
para los fines de la actividad del contribuyente. Y si estos estatutos son muy escuetos o muy genéricos, bueno, la autoridad pudiera cuestionar algo. Por otra parte, los accionistas deberán forzosamente contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y emitido ¿por quién? Por la Secretaría de Economía. Aún no se establecen las reglas como tal, pero posiblemente sea el que emita el SAT. Si no, habría que tramitar otro certificado de firma electrónica avanzada. Por otra parte, en materia del procedimiento constitutivo de la sociedad, hay que observar o apreciar algo. Cada sociedad contará con un folio. Un folio emitirá el sistema electrónico de Secretaría de Economía. También, los accionistas elegirán libremente las cláusulas de los estatutos, disponibles en la página que al efecto establezca la Secretaría de Economía. Ya prácticamente, como les señalaba, existirá un catálogo por el cual pues yo voy a seleccionar los estatutos que más se asemejen a la actividad que yo voy a desarrollar. Sin embargo, tenemos esta restricción. Por otra parte, el sistema de la Secretaría de Economía va a generar un contrato social de la sociedad que deberá ser firmado electrónicamente por todos y cada uno de los accionistas a través del certificado de firma electrónica avanzada. Realmente, este procedimiento, a título personal y comentario de Mario Beltrán, es un poquito peligroso, un poquito irresponsable. Por lo siguiente, ¿quién de todos los colegas que nos acompaña hoy en la hora del taxista, en su despacho, empresa, disco duro externo, memoria USB, celular, no cuenta con las firmas electrónicas avanzadas o e-firmas de sus clientes? Creo que más de alguno. Aldo de Chiapas, así es, Aldo, ya no habrá necesidad en un término opcional, porque si tú quieres poner, pero observemos, el contrato social se firma, no valga la expresión, con firma autógrafa, sino con la firma electrónica avanzada. Y como dice Fernando Salas, la mayoría de nosotros tenemos las firmas electrónicas avanzadas. Nancy, en el Estado de México se pretende que los concesionarios de transporte de pasajeros formen una empresa. ¿Cuál sería para usted la más adecuada? Bueno, Nancy, independientemente y a reservas de que esperemos el régimen fiscal, aquí sería una cooperativa de transporte por la facilidad que tiene en materia de impuestos sobre la renta. Es un estímulo fiscal y bien lo pudiéramos aprovechar, el diferimiento del impuesto sobre la renta, tributar como persona física. Yo recomendaría, Nancy, una sociedad cooperativa, a reservas de que la SAS en materia fiscal tenga un tratamiento similar que tenga más beneficios. Pero de momento le puedo decir que la sociedad cooperativa. Entonces les comentaba, el sistema va a generar el contrato, pero firmado de manera electrónica. ¿Y qué sucede si las firmas electrónicas avanzadas que están en mi poder como contador, que las utilizo exclusivamente para el SAT, caen en manos ajenas al propósito de mi tenencia? Y escuchan los comentarios de Silvia, José Ceballos, de Maricruz, Rodolfo, Fernando, Aldo, Nancy y de un servidor, que estamos entre todos compartiendo este tema, y dicen, oye, pues aquí está la firma, aquí es el punto key, punto ser, aquí hay un archivo de blog de notas donde está la contraseña, y hagamos una SAS sin consentimiento del titular del certificado de firma electrónica avanzada. Y entonces cuando veamos el accionista Mario Beltrán, sin saber, es socio de una SAS, porque resulta que la firma electrónica avanzada cayó en manos irresponsables o manos que no deberían de tenerlo, y maliciosamente hacen este tipo de prácticas. ¿Qué sucede si cae en manos de colegas que tristemente lo tengo que decir?
colegas que se puedan prestar a ese tipo de movimientos. Entonces, tenemos que partir algo como profesión organizada, como socios de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Tenemos que dignificar la cultura fiscal a través de un sentido de ética profesional. ¿Y qué recomendación pudiéramos establecer? ¿Saben qué clientes? ¿Saben qué contribuyentes? Ustedes tengan la firma electrónica avanzada. Si necesito hacer algo, los voy a citar el día de mañana a las 10 de la mañana en la oficina y ustedes con su memoria USB lo van a ingresar. Porque imagínate la responsabilidad que va a tener la tenencia de ese certificado de firma electrónica avanzada, porque así se va a firmar. Y valga, tú y yo sabemos que con los archivos y la contraseña se pueden hacer maravillas. También, la Secretaría de Economía enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público del Comercio el contrato social. Y esto, valga, aprovecho el hecho para hacer un comercial. El día viernes se celebra la 42ª Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur. Y allá tu servidor estará platicando acerca de las tendencias de la fiscalización electrónica. Y cuando yo leo la palabra electrónico, escucho hablar a Sony, Pioneer, Philips de equipos electrónicos, ya, me cala la piel a sangre en el sentido de decir electrónico es SAT. Y si los estatutos van a estar en el sistema electrónico a través de este contrato social y el SAT va a poder acceder a esa información con mis XML, va a poder, a ver, tiene boletos de avión y no tiene razón para haber efectuado un boleto de avión o un viaje, perdón, no deducible, revisión electrónica. Vale la pena que veamos estos puntos. Por ello te decía, no nos desbordemos a decir, una SAS, adelante. No, la responsabilidad ética del emprendedor, la responsabilidad ética del contador para estos efectos. También se generará digitalmente una boleta de inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Aquí tienes también otro elemento electrónico. Por otra parte, el contrato de la sociedad y la boleta de inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio son las dos pruebas idóneas para comprobar la existencia de la sociedad. Entonces, ¿cómo dijimos? Contrato social electrónico, boleta de inscripción digital o electrónico. Si no lo tengo, entonces no puedo hablar de una SAS. Así que mucho cuidado, hay que respaldarlo. Que no dudo que el servidor de Secretaría de Economía permita la descarga de estas figuras. Sin embargo, bueno, lo respaldemos en la nube, en el correo electrónico, todo lo que hoy nosotros conocemos. Fernando Salas, se repite la historia como cuando nació los RIF. Todos somos RIF. Así es, así es. Es por ello que hago la advertencia, hago la precaución. Y yo sé que, estimados colegas que me acompañan en la búsqueda de este conocimiento y la interacción, que no vamos a actuar de manera pasional o de manera irresponsable. Vamos a hablar de una manera técnica, de una manera analizando la parte legal, la parte ética, la parte de la responsabilidad, la parte fiscal. Señala Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua, la parte documental de las sociedades es muy importante. Así es. Y me atrevo a señalar algo. Bien dice Fernando, es que todos éramos RIF, todos somos RIF. Y entonces vamos a poder nosotros como contadores cobrar, si tuviéramos una sociedad unipersonal, Mario Beltrán como SAS, ¿voy a cobrar lo mismo que como si Mario Beltrán fuera RIF? Desde luego que no. Y entonces tenemos otro problema del tipo ético en la profesión, porque no van a faltar los colegas como SAS o que lleven SAS,
que empiecen a cobrar 500 pesos, 200 pesos por ese tipo de sociedades. Ya es una sociedad con muchas obligaciones, como señala Rodolfo Flores. No solo es fiscal, sino también lo corporativo. Vamos a tener que ver las reglas. Y no dudo que a partir de este sistema electrónico de la Secretaría de Economía tengamos que emitir los estados financieros, así como hacen las demás sociedades, de manera electrónica. Actas de asamblea de manera electrónica. Y te pregunto, ¿lo vamos a hacer del mismo importe, del mismo precio como se hace con un RIF? Yo creo que no. Aldo de Chiapas, ¿hay un capital mínimo para constituir las SAS? Fíjate que no, Aldo, no hay un capital mínimo como tal para estos efectos. Solamente nos piden un capital máximo, que en este caso son 5 millones de pesos. Pero lo ideal, y cuando se reformó la Ley General de Sociedades Mercantiles para las sociedades anónimas, muchos dijimos, se puede constituir con un peso. Sí, técnicamente con un peso, pero también tenemos que ver el aspecto corporativo. ¿Te imaginas ver un balance general o un estado de posición financiera con capital social un peso? Un inversionista que quisiera valga para tu sociedad, creo que no tendría ese ánimo, esa decisión, viendo un capital propio, un capital aportado de un peso. Lo ideal es que ese capital social sea el suficiente para considerar un capital de trabajo, por lo menos, vamos a suponer, de 6 meses o un año, y cubrir con los compromisos. Y sobre todo, que ese capital, aparte de suscrito, esté exhibido. Bien, continuamos. Por otra parte, los accionistas responden por daños y perjuicios en caso de proporcionar información falsa o inexacta al sistema, así también por las sanciones administrativas o penales que hubiere lugar. Esto, nuevamente, no todo es bondad, también hay responsabilidad por los daños y perjuicios en caso de proporcionar información falsa o inexacta al sistema. Alguien nos va a estar vigilando. Entonces, esto tiene que ser nuevamente, y pareciera que la palabra que con mayor ahínco estoy enfatizando, te lo voy a poner acá, es responsabilidad. ¿Cuál? Ética. ¿Cuál? Societaria y fiscal. Si nosotros no tenemos esta responsabilidad, pues vamos a tener ahí un grave problema, porque los accionistas son los que van a responder por esos daños y por esos perjuicios. Nos pregunta Eddie de Chiapas. Eddie, ¿de qué ciudad de Chiapas nos saludas? Si deseo constituir una SAS en ese ejercicio, mis obligaciones fiscales se ajustarán como cualquier sociedad con fines de lucro. Bueno, Eddie, aquí tendríamos que ver las reglas en materia fiscal. Por ello todavía no me atrevo a hablar de una sociedad anónima, una AMP, una sociedad responsable limitada, que tiene 3 millones de pesos y está constituida por personas físicas. Vamos a ver que en la miscelánea 2017, ahí va a estar que posiblemente tengamos que presentar un caso de aclaración al SAT o una actualización de obligaciones para que cumplamos con las obligaciones a partir de 2017. Tuxtla, ok Eddie, pues a ver que ya nos saludamos por allá en Tuxtla. Aquí estamos viendo el aspecto corporativo para la constitución de las nuevas sociedades. Ahora, fiscalmente, la ley fiscal, así como está el proyecto, no está distinguiendo la aplicación solamente para SAS, está hablando de personas morales. Y cuando habla de personas morales, tenemos que recurrir al artículo 7 de la Ley de Impuesto de la Renta, y va a decir, entre otras. No duden que también se modifique ese artículo 7 de renta, o si no lo van a dejar, para efectos de la ley de ISR se considera, entre otras, y ahí va a estar la SAS. O también dentro del concepto o la expresión sociedades mercantiles. ¿Qué es lo que van a contener los estatutos sociales? Bueno, en primer lugar, la denominación social
Ya habíamos indicado que va a ser Mario Beltrán, SAS u otro similar. Dice Aldo de Chiapas, ¿aplica o encaja? A ver, Aldo, me perdí. ¿La retroactividad o cómo? ¿Aplica o encaja dentro las mismas probabilidades de título segundo, perdón, de ISR para SAS? Sí, así es. Va a tener un capítulo especial de tributación. Pero aquí lo que tendríamos que ver es cómo van a quedar temas tales, por ejemplo, reparto de dividendos, formalidades de dividendos, CUFIN, UCA, entre otras. Hay que analizar porque estamos ante la presencia de una persona moral y el tratamiento especial para las personas morales de hasta 5 millones de pesos todavía no está definido. Y la verdad no me quiero apresurar a comentarlo porque no hay todavía algo en concreto, solamente ver el aspecto legal o el aspecto corporativo. Bien, además vamos a necesitar el nombre de los accionistas y el domicilio de los accionistas. ¿Esto para qué? Para ver que realmente sean los accionistas como tal, no sean prestanombres, porque cuántas veces tenemos el caso de personas morales en donde los accionistas son personas que nunca se conocen y son personas, lo voy a decir de una manera muy respetuosa, que viven de una manera modesta. Al menos aquí, y perdón que hable mal de el entorno en el cual me desarrollo, pero se han visto casos en los cuales personas están constituidas por personas que viven en el campo, viven en las zonas rurales y con pedirles la credencial de lector son contribuyentes. ¿A cambio de qué? A cambio de 5,000 pesos y reciben cantidades millonarias de ingresos. Y cuando tienen el problema, ellos dicen, es que yo no sabía, tal contador o tal persona me dijo que le diera mi credencial y me pagó 5,000 pesos. Pero bueno, esto entra también en el sentido ético. También necesitamos la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas, también un correo electrónico, domicilio social y la duración, que esta puede ser de manera indefinida. Por otra parte, se debe de señalar la forma y términos en la que él o los accionistas se obligan a suscribir y pagar sus acciones. Y aquí observemos, tienen un año como máximo para pagarlas. Entonces, nosotros como contadores entramos o participamos como médicos para poder asesorar el monto del capital. Y otra vez, entramos a flujos de efectivo, al plan de negocios, a ver cuánto vamos a necesitar y sobre ello suscribir, pero también pagar. También vamos a necesitar el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en las que se divide el capital social, y esto será tema de contabilidad, artículo 28, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Se debe señalar, por otra parte, el número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones, el objeto de la sociedad, que la verdad me causa ruido porque dice que habrá un listado de cláusulas o de objeto social. Ojalá que se pueda editar algo. Y la forma de la administración de la sociedad se debe de señalar para estos efectos. Entonces, emprendedores, si ustedes quieren iniciar una SAS, esta es una solución. Ya vimos los beneficios, las posibles desventajas que puedan tener. Fiscalmente van a haber, sí, pero todavía no tenemos el detalle. Estimados colegas, ¿alguna duda o comentario? Voy a interrumpir el tema para continuar en una segunda una segunda parte en nuestra próxima emisión. Hay más temas. Por ejemplo, les adelanto tantito, vamos a ver las acciones de la sociedad, la administración de la sociedad y, por otra parte, la asamblea de accionistas, toma de decisiones y las causales de disolución. Si hubiera alguna duda, por favor, estoy a sus órdenes. Aquí están mis datos de contacto para que se les pueda ofrecer esto en el momento o cuando se suba esta emisión en el canal de YouTube de Anafinet. No, Nancy, al contrario, gracias a ustedes que nos acompañan
en estas emisiones. Bien, colegas, si no hubiera algo más que agregar, entonces me reitero a sus amables órdenes y nos saludamos en una próxima emisión. Les saluda con el gusto de siempre su servidor Mario Beltrán. Hasta pronto.